de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que hizo el cielo y la tierra, y a su enviado Jesucristo, el único que hace maravillas, que ha creado el cielo y la tierra, el Dios de Israel, que Él nos bendiga en este momento, que Él nos dé su paz, nos dé su amor, y que todos en un clima de humildad, sencillez, podamos aprender del otro y recibir con generosidad las enseñanzas del día de hoy. Amén, amén. Amén. Muy bien. Pedro, ya estás habilitado para mostrar la pantalla cuando quieras. Perfecto. Bueno, una alegría compartir con ustedes. Ya hemos compartido algunos otros pensamientos y charla. Y comenzamos una primera parte el primer martes de mayo. Por lo tanto, estos son en episodios cortos, porque tampoco tenemos tanto tiempo, y tampoco es un curso ni de arqueología bíblica, ni de discusiones y situaciones que uno las podría tener, pero que necesariamente tendríamos que especificar en qué puntos estaríamos conversando. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fenómeno. ¿Qué tal, María José? Muy bien. Y continúo. Yo creo que a la mano hoy en día hay muchos videos, cursos por internet que uno puede recurrir, como también bibliografía muy interesante a la cual recurrí, que además cuento con ella, y si alguna vez alguien quiere pedirme algo, dentro de las posibilidades puedo enviárselo. Lo que quisiera primero mencionar es que en realidad yo soy profesor especialista en historia antigua, ¿no? Es decir, doy desde lo que es prehistoria, historia antigua, hasta historia de lo que se llama medieval o europea, y no soy arqueólogo, para que nadie me demande por usurpación de título, sino que la experiencia desde lo que es mi especialidad en historia antigua me llevó a poder participar de trabajos arqueológicos a lo largo de mucho tiempo, y especialmente, esperen un segundo que creo que hay una voz que se superpone, ¿escuchan, no? ¿O me escuchan a mí bien? Bien, se escucha. Se escucha bien, bueno. Entonces, lo que en realidad yo quería era clarificar esto. Lo que comencé el martes ese 1 de mayo fue a darles al menos algunas consideraciones con respecto a lo que solemos llamar arqueología y arqueología bíblica. Es un tema de gran discusión, a veces muy unidas, otras veces separadas, otros llaman arqueología de Palestina, etcétera, etcétera, pero que no voy a meterme en ese tema, sino simplemente comentar parte de mi trabajo, en el cual realicé con personas muy importantes en el mundo de la arqueología, especialmente en Israel, como Amijael Mazar, Nava, Dalit y muchos otros que han desarrollado desde el Servicio de Antigüedades trabajos a lo largo de lo que es Israel. Por lo tanto, estuve mostrando algo, y uno de los primeros casos en los cuales yo trabajé, porque fui a buscar de alguna manera la posibilidad de trabajar en un campo, en un yacimiento arqueológico, fue Bellán. Yo comentaba que envié mi currículum, ¿no? En aquel momento eran fax, ¿no? Y recibí la posibilidad de ser incluido en esa tarea y comencé trabajando ahí. Fue una primera experiencia muy enriquecedora y que me permitió continuar a lo largo de los años. Es decir, que trabajé en Bellán, trabajé en Tel Rehov, que será otro punto en el cual en algún momento podemos verlo, porque es muy rico desde lo que es el yacimiento, abocado especialmente a periodos bíblicos.
estuve en Hazor también, estuve en la parte de lo que es la parte del templo, trabajando con Eilat Mazar, que falleció hace un tiempo, muy importante también, es decir, que diversos lugares en donde puedes desarrollar esa tarea. Comencé la vez pasada con Bellar. Y lo que voy a hacer, al menos para que los que se incorporan ahora tengan presente de qué estoy hablando, es mostrarlo algo rápidamente, ¿no? Como para que después deje o inicie donde dejé el martes 1 de mayo, para luego saber dónde voy a dejar este martes de junio, y si lo consideran el primer martes de julio, poder retomar como para ir llevando aspectos que tienen que ver también con una periodización y sitios que tienen que ver con el ámbito de la Biblia. ¿Bien? Entonces, permítame que voy a compartir pantalla. Yo voy a ir comentando algo y vamos a acotarlo para que ustedes también, para que podamos charlar o alguna pregunta. Una de las cosas es que la arqueología, y van a ver que no voy a hablar de arqueología y arqueología bíblica, sino de arqueología momentáneamente, nos ofrece un conocimiento general del contexto histórico y cultural del periodo que queremos estudiar o que queremos investigar. Una de las cosas que siempre he mencionado, citando a Laughlin, es que la arqueología no es una ciencia santa, y la interpretación de los hallazgos es subjetiva. Es decir, el arqueólogo no desentierra la historia, siempre lo menciono, ni la Biblia, ni ninguna otra cosa. No desentierra sistemas económicos, políticos o sociales, solo desentierra objetos con los cuales hay que interactuar para conocer la información que nos puede brindar. Y esto no es poca cosa, sino que es muy importante porque hay que saber interactuar con el objeto que se halla, ¿no? Por eso no se trata de extraer los pensamientos de los objetos, sino cómo relacionarse con ellos. Nuevamente cito la arqueología de la Biblia de Laughlin. Y Binford, un autor muy interesante, en donde habla acerca del debate de la arqueología, el título de su libro es En busca del pasado, descifrando el registro arqueológico. Él dice que cuando nos enseña cómo relacionarnos con el objeto hallado, proporcionando explicaciones para los cambios culturales registrados en los restos materiales, antes que descripciones de esos cambios, como se había hecho hasta el momento. El desafío más importante es el desarrollo de medios seguros para justificar deducciones. Y citando también a Caldwell, él dice, es preciso que seamos cuidadosos para que no fabriquemos en la imaginación lo que nos falta en el conocimiento. Rápidamente lo estoy haciendo para que podamos continuar con la tarea de arqueología. La arqueología bíblica, usando ese término, nos ofrece entonces un conocimiento general del contexto histórico y cultural de la Biblia, y a su vez una corroboración particular de elementos específicos narrados en el texto. El propósito principal de la arqueología bíblica no es ni demostrar, ni probar, ni defender a la Biblia con sus enseñanzas. La arqueología bíblica vierte luz sobre la vida diaria del pueblo bíblico al recuperar su cerámica, utensilios, armas, sellos, óstracas y su arquitectura, y es posible comprender la Biblia en un contexto más amplio. Para los que no estuvieron el martes pasado, el primer martes, el primer sitio donde yo trabajé es Beiyang, y esto es lo que nosotros marcamos o señalamos como un tel, que en algún momento mencioné que proviene de una palabra acadia, que es Kilu, que significa montón de ruinas. Por eso digo que no es una clase de arqueología, ¿no? Ni un curso de arqueología. Lo que les estoy contándoles es cómo yo viví una experiencia arqueológica durante muchos años en Israel y en este sitio que es
impactante. Por eso se los quiero mostrar de esta manera, ¿no? Tiene citas bíblicas, la más importante es la de Josué 1:27, la de Samuel 31, que es la que movió también cuando yo llegué a Israel, es que ahí pusieron sus armas en el templo de Astarot, colgaron el cuerpo en el muro de Betzán, vas oyendo lo de Jabes de Galaad, esto que los filisteos le hicieron a Saúl, y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y también una cita de Primera de Reyes con lo que es el dominio, especialmente de Salomón, el Reino Unido. Lo estoy haciendo muy rápido. Aquí tenemos la ubicación dentro de un planito sencillo. Y rápidamente paso algunas vistas. Si alguno ya estuvo en Israel, como muchos de nosotros, entonces puede recorrer el camino. Ahí vamos llegando a Beyán, ¿no? El cartel. Y Beyán significa en hebreo casa. Beyán puede haber sido un nombre de algún dios antiguo, así el significado del nombre es la casa de Beyán. Escitópolis posteriormente, la ciudad helenística fue nombrada después de que los escitas se asentaron en la ciudad helenística en el 633 a.C., y Polis ciudad. Muy rápido porque ya lo vimos, nuevamente la foto, y les muestro otras para que ustedes tengan la dimensión y la importancia de lo que es este yacimiento arqueológico. ¿Bien? Otra vista aérea. Este es un texto que se suele utilizar, y ya que trabajé con Mijael Mazar, es donde ha volcado muchas de sus experiencias, su gran experiencia y trayectoria con respecto a la arqueología de la tierra bíblica, ¿no? Datos de, ¿no? Que quiero mostrarles que esto es lo común, pero me interesa mencionarles esto. En los topónimos de cananeos en el antiguo Egipto, Beyán tiene una antigüedad de aproximadamente 6.000. De Chile. Bueno, ya sí. A ver. Escucho, díganme qué me quieren decir. Sí. Hola. ¿Alguien me quería señalar algo? ¿No? No, tenemos que hablar acá nosotros. No, bueno, perdón. Lo que sí me interesa marcarles es que... Micrófono de Joel. Que... Apaga el micrófono. Eso quiero hacer. que para que ustedes tengan presente, Beyán tiene aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, de lo que solemos decir la era común. Y hay datos, por lo tanto, más adelante les muestro precisamente en donde en los famosos, dice el nombre dado en los documentos egipcios, siempre con el nombre de Betzal, en el papiro Anastasi, y Beyán, nunca con N, como después en el cananeo, ¿no? Después de su conquista, Tutmosis III aparentemente se convirtió Beyán en un centro militar y administrativo. Lo que quiero no leerlo, simplemente decirles la importancia que va a tener Beyán dentro de lo que es el desarrollo histórico de Egipto. Bien, volvemos a una vista, les paso rápido, ¿no? Este es el río Jarot en el interior del Nibut Nir David, el Kibbutz Nir David. ¿Bien? Y le mostraba la vez pasada una foto de lo que es el Tel, como para al menos saber dónde me voy a posicionar para decirles qué es lo que estuve haciendo y ver después el encuadre que podemos darle con respecto a lo que estamos conversando. Este es el Tel. Al pie del Tel está la ciudad grecorromana Escitópolis, ¿no? La ciudad de los escitas, hoy Beyán. Hay 80 metros de altura, y para que ustedes lo recuerden, en la parte superior hay diferentes niveles donde fueron construidos desde los palacios egipcios hasta después, en la época bizantina,
una iglesia, y en este sitio, que yo siempre marco porque me parece sumamente importante, que se ve un desnivel aquí. La última que trabajó fue la Universidad de Pensilvania, que sacó aproximadamente como 7 o 9 metros en ese lugar. Bien. Hay una estela de Seti, pero no me voy a poner ahora a mencionar esto, que la veremos en algún momento cuando estemos llegando más al entorno que tiene que ver con el texto bíblico. Estas son las representaciones. Y esto fue lo que está en las paredes del templo de Karnak, y del norte de Luxor, de Egipto, en donde señaló estos topónimos en los cuales aparece el nombre de Beyán, y próximamente, cuando hablemos de Tel Rehob, también está el topónimo de Tel Rehob. ¿Bien? Bueno, a ver. Bueno. Es decir, que parte de lo que... Me paro aquí un minuto. Parte de lo que les mostré es el sitio en el cual yo trabajé por primera vez y que corresponde precisamente a un periodo que tiene que ver con el bronce, ¿no? Con el bronce temprano, lo que ellos en inglés denominan early bronze, y entonces ubicarlo en el periodo que es estudiado para precisamente Israel, que es alrededor del 3300, algunos lo llevan al 3500, y en ese rincón es donde yo le estuve mostrando que comencé a trabajar en lo que era el área M, en la cual dirigía Dalit Weinberg en ese momento, y el director de la excavación es Amijail Mazar. ¿Bien? No sé si quieren hacer alguna pregunta o después, si no, continúo. Sí, una Sí. pregunta. Perfecto, ya estoy. Si es que sabes, tal vez. Sí. ¿Hasta qué profundidad se estima que se trata de restos arqueológicos basados sobre, supongo, algún tipo de elevación natural? Porque 80 metros Bien. es como demasiado, pero... Es interesante, pero para que entendamos, ahora cuando Marcelo bien, que iba a decir dónde comenzamos, estoy hablando del bronce temprano, que es del 3300, y cuando hablamos nosotros de los periodos anteriores, el neolítico generalmente está datado alrededor del 10.000, por lo tanto, es muy probable que toda esa franja, y con cierta profundidad, depende los niveles, todavía haya sitio para seguir excavando. Hay un recorte de frente, que fue el que se estuvo haciendo, como para ir testeando la presencia de restos arqueológicos. Al pie de lo que está edificada la ciudad grecorromana. Ahora, específicamente metros hacia abajo, bueno, 7 metros sacó de la parte superior. Y nosotros, hasta donde yo estuve, que después nos pasamos a Tel Rehob, el otro yacimiento, prácticamente unos 2-3 metros hemos excavado. Y aparecen y afloran otros niveles. Es decir, si hablamos de los asentamientos del Neolítico, depende los recursos a los cuales aspiraban, que era protección, agua, ¿no? Y la posibilidad de tener un entorno favorable para su vida, y puede ser también otros metros más. ¿Bien? Pero a veces se hacen los cortes que no fueron muy favorables, porque lo que se comenzó a realizar cuando se trabajó en la parte superior es que la arqueología buscaba grandes elementos para descubrir. Por lo tanto, era pala y tirar por los costados. Por eso muchas veces se encuentran al pie de ese tel elementos que están fuera de contexto, de nivel, digamos, ¿no? Porque la idea era encontrar estelas o
paredes que sirvieran simplemente como para tener una evidencia más contundente. Pero luego fueron afinando la situación y zarandear y analizar la cerámica y establecer la arquitectura, definir la arquitectura, que es parte de lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Bueno, yo voy a seguir con esto, como para que podamos ir avanzando más. Y aquí tienen de nuevo una vista de lo que es, y aquí se puede apreciar mejor lo que fue el TEL unos años atrás, ¿no? Aquí lo tienen de frente. La ciudad construida aquí, alrededor, y todas las construcciones que fueron elevándose unas sobre otras, las más recientes primero, las más antiguas por debajo. Y esta es una escalinata que se armó simplemente para poder subir a este espacio en el cual comenzábamos con el bronce, con el periodo del bronce. No con el bronce temprano, sino con un nivel ya más adelantado. Sigo avanzando, sigo avanzando. Tendremos otros momentos para verlo. Un ingreso arbitrario. ¿Sí? Esos niveles. Aquí, que yo les mostré la vez pasada, lo que era la excavación, lo que es Binford, y aquí ustedes tienen, ya habiendo trabajado un tiempito, todo lo que no se veía de la parte superior cuando comenzaron a trabajar a lo que había por debajo. Todo esto son construcciones, paredes, y uno fácilmente, si lo mira detalladamente, va a ver las diferencias y las marcas de los ladrillos. Y pisos superpuestos, es decir, a medida que va descendiendo en la excavación, va excavando, va encontrándose con nuevas niveles de arquitectura. Lamentablemente, ese extremo se precipitó una parte que cayó por la pendiente y que se ve aquí los recortes de lo que era parte de lo que continuaba con la arquitectura. Aquí se ve bien, por eso quiero explicarme que cuando nosotros comenzamos a trabajar, este nivel era el piso, era donde comenzamos a limpiar todo esto, ¿no? Como ciertos muros, ciertas paredes, de lo que vamos a ir viendo sucesivamente de asentamientos. Si ustedes ven aquí, se pueden ver líneas de los ladrillos, diferentes niveles, y como una pared semicircular, que luego, si llegamos al final, lo vamos a poder ver. Esto desde arriba, y ahí está la escalera alternativa como para subir. Esto ya lo mostré, es una especie de algunos dirían como una especie de altar, una expresión de ese tipo. Y nuevamente dividir en cuadrículas, ¿no? Con espacios por donde poder circular y ir limpiando lo que es la construcción. Todo a nivel, en donde de pronto también vemos actividad de fogones o de algo que se ha quemado, que es parte de lo que en arqueología se llama niveles de destrucción, ¿no? Y como para poder estudiarlos en el sitio. Bien, bien. Bueno, creo que vamos a seguir. Esto ya lo mostré. Y es interesante aquí, fíjense, vamos limpiando. Aquí hay algo que apareció en su momento, que lo explicaba, en donde aparecen cerámicas destruidas, que es lo que también, insisto, se denomina como un posible nivel de destrucción. Las paredes no tienen encadenado, sino que moviéndolas caen los ladrillos superiores. Y lo que sí les comentaba es que aparecieron, al limpiar, una serie de ladrillos que tenían una especie de adorno o de arrastre de dedo, como para hacer un dintel. Decorado, una decoración, y tienen
Y esto es lo que está publicado en lo que es el reporter de la excavación, ¿no?, que produce a Mijael Massad, ¿no? Es decir, aquí un edificio como un hall, ¿no?, ladrillos destruidos, y este oval, ¿no?, hecho con dedo, una impresión muy interesante, ¿no? Ahí tenemos la marca del dedo de un hombre que construyó eso, ¿no?, y de tiempo antiguo. Este es un pedazo de ladrillo. Y aquí habíamos dejado la vez pasada. Yo les había dicho que veníamos limpiando el terreno en forma pareja. Aquí no está tan pareja. Parece que venimos excavando y no había elementos, hasta que apareció esta jarra, y yo les comentaba que esta jarra estaba en condiciones. Lo preocupante fue que los que trabajamos en esto, en el momento de ir golpeando como para limpiar, alguien se descuidó, no notó que afloraba o una asa o una curva de esta jarra, y prácticamente lo que toda la tierra la protegió durante, digamos, aproximadamente 2000 años, ¿no?, antes de la era común, en este momento estaba destruida y era para recomponer en el laboratorio. Aquí la tienen más de cerca, es típica. Lo que luego se hace, se analiza forma, tamaño, color, ¿no?, las particularidades, como para referenciarla con lo que hay toda una tipología ya en arqueología de la zona. Y entonces me paraba en esto. Creo que este fue también el momento en el cual dije, bueno, vengan el próximo martes, el primer martes de junio, y lo conversábamos. Cuando estaba trabajando, trabajaba con un señor llamado Abraham, judío, que tenía un conocimiento de arqueología increíble, no porque haya hecho un curso de arqueología, sino porque toda su vida él trabajó como voluntario, lógicamente cobrando por su trabajo, en los lugares arqueológicos. Por lo tanto, conocía todos los sitios y también la forma de trabajar, y era muy agradable. Por lo tanto, yo trabajaba con él. Esta es mi sombra. Y en un momento que venimos limpiando el terreno, la cuadrícula, apareció esto. Y Abraham, bueno, mejor dicho, nos miramos, pero Abraham me mira y me dice: yo no trabajo más, Pedro. Yo le dije, ve en paz, Abraham, no hay ningún problema, yo sí voy a seguir trabajando. Ahora, ¿por qué razón Abraham dice eso? Porque conocedor del trabajo arqueológico y lo que uno fue aprendiendo en arqueología, tenía todas las características de presentarse como un ajuar funerario o un posible entierro. Por lo tanto, siendo él creyente, decía, bueno, no quiero tener contacto con esto, y me dejó, y le dije que sí, que yo iba a seguir trabajando como para ver qué aparecía. Una vez que voy limpiando, evidentemente esto tiene, de acuerdo con otras experiencias de otros lugares, tiene toda el reconocimiento de ser un ajuar funerario, ¿no? Las vasijas, el plato, típico de un periodo del bronce, ¿no? Y dijimos, bueno, esperemos a ver qué va a surgir, limpiando con cuidado. Y lo que surgió, bueno, ahí estoy trabajando, hace mucho tiempo, cepillo, guante, ¿no?, dispuesto a seguir trabajando ahí porque algo iba apareciendo, que lo he tapado y lo he cuidado y lo he tratado con sumo respeto, fue esto. Apareció de acuerdo con
el equipo, donde había médicos también multidisciplinario, es una mujer joven y que está como durmiendo, una mano debajo de su cabeza y la otra por encima. Ahí está esta ubicación, ¿no? Su espalda, sus pies doblados, ¿no? Sus pertenencias, su perfumero, sus copitas, ¿no? Aquí se puede ver también. Y en realidad esto aparece en una de las, en una de las habitaciones de la vivienda, típico de un periodo porque corresponde al Bronce Medio. Es decir, podemos estar hablando de alrededor de 2000 años antes de la era común, año más, algunos años más tal vez. Por lo tanto, cuando analizamos ese asentamiento en ese nivel, fuimos encontrando relaciones que nos permitían al menos preguntar y preguntarnos, y a lo que encontrábamos, con quién nos estábamos encontrando. Por ejemplo, aquí hay una ofrenda típicamente de las que se depositaba cuando se hacía ese tipo de entierro. Bien, aquí tienen ustedes detalle in situ de este entierro, Bronce Medio, perfecto, ahí está en el reporte. Y también aquí ver la ubicación en la cual se encuentra, y la ubicación también como durmiendo, ¿no? Para que despierte a otra vida. Después de aproximadamente, digamos, casi 4000 años, la traemos a la vida y al conocimiento, o conocerla, de aquellos que fueron los últimos que la depositaron para protegerla ahí y que duerma su sueño eterno. Nosotros la traemos a la vida. Bien, parte de algo para preguntar. Si tienen para preguntar. Lo que me preguntaba era yo, porque durante casi mucho tiempo estuvimos caminando por encima de todo eso. Es decir, porque eso lo encontramos a aproximadamente casi a 1 metro, que tenía precisamente el nivel de otro asentamiento. Entonces, la relación era, si estamos en el Bronce Medio, y el Bronce Medio depende las periodizaciones que se pueden utilizar para los periodos que estamos mencionando. Alguno pone 2000 en adelante, 2000 al 1500, otro pone 2300 al 1500, otro ponen el bronce temprano o antiguo, ¿no? Del 3300 al 2700, ¿no? Con los diferentes periodos. Otros, aquí tengo para decirle, el bronce antiguo 3200, 2500, 2500 al 1500, es alguien que vivió en ese periodo. Si vivió en ese periodo, y no para generar ninguna discusión, en ese periodo todavía no tenemos ningún registro de lo que es el periodo específicamente bíblico. Si tomamos el texto con Abraham. Si Abraham llega aproximadamente, dicen algunos, cerca del 2000 o 1900, otros lo llevan a 1850, bueno, esta gente son los cananeos. ¿Bien? Sí, yo se los dejo a ver qué dicen. Abran su micrófono, pregunten. Yo quería preguntar, Pedro,
Estamos Sí. hablando de restos de personas fallecidas en el mismo, en la misma ubicación ciudadana, digamos, de la población, con materiales en descomposición y ofrendas, etcétera, en descomposición en un cuarto próximo de una vivienda o cómo? Sí, generalmente no los enterraban lejos, los enterraban con ellos, en un espacio cerca. Y ahí luego vamos a ir viendo cuáles eran los elementos, porque esa vivienda termina siendo una especie de megarón, donde encontramos cerámica, aparte en el nivel, cerámica que corresponde a ese periodo, encontramos piezas de telar, ¿bien? Encontramos granos y vasijas con granos. Y a medida que vamos bajando, también en otros niveles por debajo, hasta el bronce temprano, 3000 aproximadamente, las mismas situaciones, aunque no con tantos entierros. No sé si, Daniel, ¿qué te parece? Por la poca, digamos, poco conocimiento, me llama la atención la convivencia de los seres vivos con los seres muertos, que no sean apartados por razones. Hoy día tenemos toda la base de la biología y de las enfermedades contagiosas y lo que se mantiene. Vivían en una especie de microcosmos, de un ambiente donde había muchísimas fuentes de infección, me imagino, o por lo menos de exposición al crecimiento de cualquier tipo de alimaña, ¿no? Sí. En Pero- el lugar donde vivían, a corta distancia de donde dormían, comían, preparaban los alimentos, hacían los trabajos, las herramientas, etc. Bien. Tal vez también la idea es de algunos que estuvieron ahí, la depositaron y se fueron. Que también es parte de ese pensamiento, de ese estudio, ¿no? De ese nivel. Pero ahí esa chica, esa mujer joven, es donde apareció, estaba enterrada ahí. En ese mismo nivel, un poco más por debajo, luego quería mostrarles que fueron los que fuimos encontrando, ¿no? Pero lo que quería mencionar es que si estamos hablando del 2000, la gente que estuvo en ese lugar tenía todo un entorno muy desarrollado a su alcance. Por ejemplo, yo lo pregunté la vez pasada, cuando decía, cuando, al menos la pregunta, cuando Abraham llega a Egipto, ¿vio las pirámides? Pregunto. Cuando llega a Egipto, ¿no? Que fue a Egipto con Sara, y le dice, decir que soy mi prima para no tener problemas, simplemente, no me voy a demorar mucho con esto. Él, lo que es Giza, ¿habrá visto las pirámides? O pregunto, ¿estaban las pirámides? Yo ya la No, vez metí la pata con eso y ahora me niego a responder. está bien, pero preguntan todos. Porque en realidad lo que quiero comentar es, como no es un curso de arqueología ni nada por el estilo, simplemente las experiencias de uno, es ver cómo vivimos la experiencia arqueológica. Porque cuando Abraham llega a Egipto, esta chica ya hacía una temporada que estaba enterrada. Y cuando Abraham llega a Egipto,
Las pirámides son del 2400, son de la cuarta dinastía. Y Abraham no llegó antes, porque sale mucho después. Entonces, lo que yo siempre trataba de ver, porque todavía, si vamos al punto histórico del texto bíblico, lo tomamos a partir de Abraham, ¿no? Lo otro es otro tiempo, pero a partir de Abraham, estamos hablando de una Mesopotamia que tiene todo un desarrollo en un extremo, y un Egipto que tiene todo el desarrollo en otro extremo, aunque todavía no incursiona tanto por la zona que nosotros vamos a reconocer como la tierra de Israel o Canaán. Tiene que venir lo que es el Imperio Nuevo para ir trabajando por ahí, porque todo ese trayecto de temporal y además material, luego lo va a dominar Egipto. Por lo tanto, esto es lo que quería al menos representar, porque hay gente ahí, vive ahí, y tiene una vida de desarrollo ahí, y tiene una economía que la podemos rastrear preguntándonos con los elementos que vamos encontrando. Era una pregunta. Es decir, si llegó en el 2000, hacía más o menos 600 años que estaban construidas las pirámides de Giza. Digo, que frene miserino. ¿No? Simplemente para que nos preguntemos. Y yo decía, cuando algunos de los del texto bíblico caminaron por la zona esta de Beyán, por la ciudad de Sintópolis, ahí, en ese sitio, había una mujer joven que hacía por lo menos ya 2000 años que estaba enterrada. ¿Bien? Si me permiten, les muestro algo rápidamente y seguimos. En el mismo sitio, comenzamos a ver en el piso, para levantar luego, ánforas que tenían, y esto favoreció para conocer el tema de los perfumes que está adherido a su cerámica y que en el laboratorio se estuvo estudiando. Por lo tanto, luego en el laboratorio de la universidad se determina qué contenidos tenía. ¿Bien? Tienen las jarras. Esto es lo que estuvimos obteniendo con la excavación. Fíjense algo interesante. Por debajo de ese entierro, siguiendo los niveles, platos, cerámica, y esto que es interesante, que se pone verde. ¿Qué material se pone verde? El bronce. Por lo tanto, hay alguien que además de manejar la cerámica, también maneja, o al menos conoce, lo que es el metal. Y estamos en el nivel, estamos en el periodo, en lo que se denomina el periodo del bronce, antiguo, medio y reciente. Y además, fíjense que más por debajo encontramos lo que son lugares para moler, piedra de molienda, puntas de sílex y toda una línea de cerámicas destruidas, lo cual nos muestra una actividad de moler el grano, fabricar la cerámica y además elaborar con el sílex puntas de proyectil. Es decir, que podríamos muy bien catalogarlo como el calcolítico, es decir, esto que funciona con el periodo del cobre y de la piedra. Y al menos para ir avanzando, parte de estos niveles. Este es un nivel, este es otro nivel, y todavía falta que terminemos de limpiarlo para mostrarlo. Y aquí hay una actividad de fogón, porque los elementos que se fueron quemando es lo que muchas veces se produce cuando se avanza sobre el lugar
y entonces el techo cae, que es un techo con troncos y con una capa de compresión liviana, caen sobre los fogones que hay abajo y se queman. Si uno continúa limpiando, quiero mostrarles cómo el nivel de tierra que ha sepultado esto, ¿no? de los lugares que vamos sacando en la parte superior, los ladrillos que una vez limpios tienen este color. Aquí tienen otra vista, seguimos bajando, paredes, ingresos, pisos, y quiero detenerme en esto que le hubiese mostrado, que estaba toda cubierta, hasta que apareció un bordecito, ¿no? Y es una jarra, una vasija de almacenamiento. ¿Y por qué le digo almacenamiento? Porque vamos a ver lo que contenía, ¿no? Así estaba enclavada en la pared, quedó. La fuimos limpiando, preservada. Y aquí tiene todo el circuito, ¿no? De cómo la fuimos sacando hasta 2 laboratorios por medio del carbono 14 dataron las muestras de grano correspondientes al periodo del bronce temprano, ¿no? Y bronce medio, 2700, 2000. Y esto que se ve aquí son los granos que estaban contenidos dentro de la vasija y otros que fueron desparramados al nivel de piso. Por lo tanto, tienen una economía de cultivar, tienen una economía de producir, tienen una economía con las pesas de telar, de producir las telas. Bueno, tienen una producción de la punta de proyectil con el sílex, tienen el uso del bronce. Estas son como pequeños garbancitos que fueron datados en el laboratorio. Y creo que podemos llegar hasta aquí, les muestro, limpiando ese nivel. Cuando venía limpiando con la cuchara y el cepillo, percibo el roce con algo metálico. Con cuidado, al nivel de todo el piso, aquí aparecieron estas hachas, estas hachas de cobre, de bronce, que están en el Museo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí están. Y están publicadas. Estas son. ¿Bien? Y que en realidad hablan del bronce temprano. Nivel 2, 3, 3050 a 2300, es más o menos las dataciones en los diferentes periodos que diferentes niveles en otros lugares fueron establecidos. El plano permanente que se hace del trabajo arqueológico, aquí tienen todo un espacio determinado día por día de los lugares y de los hallazgos que se van produciendo, y mostrarles cómo fue este camino. Ahí esta persona que está trabajando, más o menos en los primeros tiempos, con que mida 1,70, es más o menos la profundidad un poco más de lo que estamos trabajando en algunos lugares. Bien. Ya un poco más limpio, mortero, habitaciones, espacios. Y este sería el plano de este megarón, que tenía aproximadamente algo así como 20 metros de diámetro, ¿no? Y un poquitito más de ancho.
en donde estos estratos se determinan el AD 3300 al 2300, y se pudo encontrar las piedras sobre las cuales se apoyaban los postes que sostenían el techo. Este sería el espacio al cual se arribó para llegar a lo que sería el bronce temprano, de acuerdo al estudio del reporter. Y ahí estamos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí estamos, en este sitio. ¿Bien? En este sitio. Limpiando y limpiando todos los costados, los bordes. Ese sería parte de ese asentamiento, que corresponde al periodo del bronce. Los hallazgos obtenidos muestran eso. Bueno, esta es una simpática foto de uno de los primeros hallazgos también, de un trozo de cerámica que no entendíamos lo que era, y terminó siendo un carnero. ¿No? Un carnero de cerámica, interesante, decía Mijael Mazar, una figura zoomórfica del bronce temprano, que figura en el reporter de la excavación. Una jarra entre los ladrillos, esta es posterior y yo también posterior, ya ha pasado un tiempito. Otra del bronce temprano, ¿no? Y los diversos tipos de cerámica que se encuentran y se estudian para ir analizando los diferentes periodos en la forma. Esta es una vasija que tiene el propósito de ser utilizada para poner incienso o perfume. Una lámpara, el mortero, se lo muestro rápido, y esto, que muestra también el periodo de calcolítico, es cuchillas de sílex. Interesante, estaban puestas sobre un ladrillo y puesto otro encima, como tratando de ocultarlas, y tenían un filo extraordinario, que eran todas pertenecientes a un mismo núcleo. Cuchillas cananeas. Y este es el trabajo que se hace en el laboratorio. Los exhibidores, y este es el sitio. En este lugar hubo un asentamiento de personas que lo habitaron desde, digamos, 3300, ¿no?, hasta aproximadamente el 2000, dentro del periodo del bronce. Toda la ciudad aquí es la greco-romana. Otra vista, parte de la ciudad, y esto que muestro ahí es el reporter de la excavación de Mijael Mazar, ¿no? Y dejo de compartir pantalla para que podamos hablar. Es este. Aquí, estoy yo. Bueno, no es una clase de arqueología, así que lo que podemos hacer es conversar. ¿Qué aprendí? Lo que aprendí es que hay todo un entorno cultural en este sitio. Y hubo gente que vivió, que al analizarlo y al estudiar el sitio, de alguna manera nos permitieron decir, conójannos, aquí vivimos, aquí estuvimos. Aquí cultivamos, aquí trabajamos,
aquí nos sentimos protegidos, aquí amamos, aquí hemos muerto, aquí estuvimos, en este sitio, en Bellar. Luego viene la otra historia. ¿Bien? Porque estamos hablando del Bronce Medio, hasta el 2000. No me metí en otro periodo. La próxima, sí, lo que vamos a ver son situaciones que tienen que ver con el relato bíblico. Sí, Daniel. Estás Mi muteado. pregunta, sí, Sí. perdón. Mi pregunta ahora es sobre el tema religioso. ¿Había Sí. alguna indicación de creencias de algún tipo trascendente en los descubrimientos que hicieron? Sí, el tema de los niveles que se van estudiando por niveles en todo Israel. El Ram es uno de ellos. El carnero, por ejemplo. Y ese tipo como de altares que servían en el interior de los pueblos que se llamaban cananeos, ¿no? Previos. Sí. Esas son las expresiones. Noten que nosotros estamos hablando, y que yo no me metí en eso, que el tema de la escritura aparece en Sumer alrededor del 3300. Viene en Ebla también, y en Egipto tenemos toda la expresión a través de lo que es los jeroglíficos y las escrituras y las representaciones en distintas paletas y monumentos, ¿no? En donde se vuelcan parte de esta información. Aquí, la información escrita que podemos tener es limitada. No encontramos nada escrito en este momento ahí. Sí, interesante, que cuando ustedes me vieron que estoy sentado y con una vasija que quedó entre medio de ladrillos, porque eso lo fui limpiando y aparece ahí, cuando las logro extraer, que estaba en perfecto estado, al lado apareció un conito de cerámica. Yo lo había visto en los libros de estudio. Entonces pregunto, ¿no? A Mazar, le digo, ¿y esto? Y me mira como diciendo, ¿de dónde? Aquí en el mismo lugar. Esos son los que acostumbramos a llamar fichas, que eran las fichas que vemos aparecer en el mundo sumerio, que representaban contenidos y que además se conformaban dentro de lo que era una bulae, que determinaban cantidad de cosas, que fueron datos primigenios, cuando se fueron conformando el tipo de lo que va a ser posteriormente la escritura cuneiforme. Vieron circulitos con una marca, con una perforación, un triangulito. Entonces, ¿qué me pasó con eso? Es que me hicieron zarandear todo el lugar para ver si aparecía algo más. Pero ese era algo que nos daba una pista que no es originario de ahí, es originario de un extremo de lo que se llama románticamente la medialuna de la tierra fértil, sino de un lugar en el cual venían, hacían todo el circuito y llegaban al otro lado. Y muchas veces eran las representaciones de cantidades o denominaciones que luego va a terminar en lo que sean las tablillas de arcilla y posteriormente el tema de la escritura. Un libro interesante es el de Mazar, el de la tierra bíblica, en donde se analizan realmente todas los análisis de cada uno de los elementos que se van encontrando. Aquí está el que yo puse de las hachas.
¿no? Uno parece un poco cholulo, pero ahí dice, aparecen las hachas que hemos encontrado, que habla del periodo del cual estamos trabajando. Esto es lo interesante. Si hay datos de que este es el bronce temprano, los granos, porque son muy cuidadosos con respecto al carbono 14. Todos decimos que, bueno, tiene sus problemas, sus dificultades, sus limitaciones, pero la universidad es muy seria en eso, en permanentemente recalibrar el carbono 14 para establecer cuáles son los periodos y no se van a arriesgar a dar una fecha por darla, sino estudiarla, ¿no? Si esto fuera otro tipo de charla, hablaríamos de otras cosas, pero como una charla así amena entre nosotros, y no de especialistas, sino de esto que compartimos, bueno, conversamos de esto, que es todo muy particular. La vez pasada yo decía algo que supuestamente me podrían preguntar, ¿y las murallas dónde están? Porque yo me pregunté desde el momento que yo llegué a Bellán. Lo primero que hice fue, cuando subimos el primer día, mirá y dije, ¿dónde están las murallas que fueron, donde fueron colgados los cuerpos de Saúl y Jonatán? Así que le pregunté a todo el mundo, dígame, ¿y las murallas no están? Es todo un tema. Pero no se asusten, porque la situación es esta. ¿Qué hay del muro de Bellán, donde la Biblia dice que los cuerpos de Saúl y los hijos fueron colgados? Aunque después lo vamos a ver en una tercera parte. Después de todo, los muros y las paredes son una especialidad arqueológica. Donde trabajamos con Mazar, esto, la arquitectura, todo el entorno, lo grande, lo macro y lo micro es importante, como para poder analizarlo. Dice, no se han encontrado en el periodo antiguo, pero Beni Arubas, el arquitecto de las excavaciones de la Universidad Hebrea, que se realizan en la ciudad romana, abajo, al pie del Tel, ha sugerido una explicación. Tal vez la parte del montículo con la pared pudo haber sido cortado durante la construcción de la ciudad de Sitópolis. Es muy probable. Ubicada en la base del Tel durante el periodo grecorromano. La calle principal, que es lo que posteriormente le voy a mostrar, interesante, ver, ¿no?, perfecta, como quedó después del terremoto de 749, extraordinaria, y cómo se está reconstruyendo. Es muy ancha, recta, y su camino está flanqueado por aceras y tiendas. Esto que lo vamos a ver en junio, julio y agosto, pero que estamos mirando si Hashem quiere, ¿no? Por lo tanto, algunos dicen que las construcciones, es muy probable, nuevas, interfirieran con estos muros, y estos muros se fueran reciclando. Es verdad, porque encontramos muros, encontramos bloques en otro lado que no están en donde tienen que estar. Por lo tanto, puede ser esto, ¿no? Es decir, que ese tipo de recomposición, que cuando se destruye algo, se aplana, se utiliza lo que había y se reutilizan los otros para levantar paredes, es muy probable que estuvieran ahí. Por eso cuando alguien dice, si lo que menciona la Biblia no está, no es verdad. No, la ausencia de evidencia no quiere decir que hay un error, sino que por el contrario, hay que entender el contexto en donde nos estamos moviendo, lo que se va reelaborando, como ese ingreso que le mostré alternativo en la parte superior, de muro de grandes bloques, que bien podrían haber sido los que se utilizaron, que lo veremos más adelante, para las construcciones egipcias, pero también simplemente como alternativa para decir, entren por aquí.
Bien. Quiero decirles que es interesante porque la arqueología cumple realmente, en realidad, su propósito cuando amplía nuestro conocimiento del contexto histórico y cultural, en el cual el acontecimiento bíblico se va a desarrollar. Luego, Beiyang es un sitio sumamente importante en el desarrollo de la historia bíblica. Pero llegamos al 2000. El próximo martes veremos qué pasa con Abraham, si llegó ahí, se estableció, que encontramos la presencia egipcia, ¿bien? Con la presencia egipcia, los periodos de periodización para poder terminar con este pueblo que luego vuelve a Egipto, ¿no? Hashem le dice, pero van a salir, y vuelven a salir para encontrarse. Bueno, escucho algo que me quieran decir, no sé, lo que quieran preguntar, si no, o qué idea pueden tener de esto, o qué conocen. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Yo he tenido una sorpresa en el conocimiento de estas cosas acá en Córdoba. A unos 200 kilómetros al norte está Mar Chiquita, que es una especie de mar muerto local que tenemos acá, un mar salado, donde hubo una cultura de unos 200 años a esta parte. Entre los restos que se encontraron ahí, donde otra vez hay tantas cosas coincidentes como por ejemplo la característica de la cerámica para identificar los pueblos, de dónde eran, la antigüedad, etc., se encuentran pequeñas, están en el museo acá ahora mismo, se encuentran piezas de jade. Totalmente. Esto está en el medio del país de Argentina, estamos acá justo en el ombligo de Argentina. Para el Océano Atlántico y para el Pacífico tenemos unos, por lo menos, 700, 800 o 1000 y pico kilómetros. La pregunta es cómo hace más de 200 años los sanavirones tenían, para qué las tenían, de dónde las sacaron, metidos entre sus objetos personales piezas de un jade azul precioso que es de Oriente. Entonces también arqueólogos de acá de la zona, cuando estos vinieron ya estaban las pirámides de Egipto y las de Perú. Y entonces ellos fueron teorizando de que evidentemente son la marca de que todo el territorio, que para nosotros es un gigantesco desierto hasta que llegamos nosotros, era un verdadero universo de gente yendo y viniendo y cambiando cosas interesantes y que cayéndosele objetos, encontrando objetos en muertos y llevándoselos para como recuerdo, souvenir. Y así, para mí fue todo una revolución pensar eso, ¿no? Que uno viene con un concepto más como estático de todo y no esta dinámica de los objetitos que van y vienen. Perdón, tiene que ver con el tema, Sí. Pedro, pero me pareció importante porque ilumina más lo que a mí me impactó de este caso. Bien, porque el bronce ahí, en este que mostraba, no está. No es del sitio. Alguien lo trajo. Bien, no tenemos ahí una industrialización. Por lo tanto, hay todo un continuum que es como mencionaba, es el lapislázuli que era muy común en el Oriente, ¿no? Es decir, bueno, simplemente en estas charlas como para decir que es, por eso me interesaba el tema de la periodización. Entendamos que estamos en el bronce medio, encontramos esto en este lugar,
Pero este lugar tiene contacto, porque es un lugar de paso. Ebla está más al norte también. Tenemos el camino de Mesopotamia, que va hacia Anatolia, que baja, y aunque en esta época sí hay contacto, porque una de las cosas que tenemos que aprender bien es acerca de la recuperación de la Mesopotamia por la tercera dinastía de Ur, porque Ur, la tercera dinastía de Ur, tiene conceptos religiosos muy importantes. Especialmente ellos que no tenían la divinidad del rey, comienzan a tenerla. Pero antes tuvieron los acadios ahí, con Sargón. Luego vinieron los gutios. Los sumerios recuperan la tercera dinastía. Y luego vamos a tener a Hammurabi. Es decir, las relaciones, es interesante cómo se van dando y conociendo y la conformación de esto. Es decir, cuando Abraham sale la gran discusión de Ur, alguna vez la podríamos no discutirla, sino conversarla, sale de Mesopotamia, ¿es alguien que sale de un medio perdido? No. Sumer es sumamente importante. Ahora, si lo querés llevar arriba o abajo, lo podemos conversar, pero en el 2000, Sumer ha tenido un buen desarrollo, y con escritura, y con conocimiento, a los efectos de lo que Hashem dispone perfectamente. Pero nos está mostrando eso. Hay legislación escrita. Bueno, tenemos 30 días hasta el próximo martes de julio y mostraremos algunas cosas más específicas, si les parece. Sí, muy interesante, Pedro. Aparte, la experiencia personal tuya Claro. con el compromiso y la pasión con que vos transmitís. Esto es un poco el contexto de la arqueología, como las civilizaciones van desarrollándose. La verdad que Becheán, conocida como centro romano y su anfiteatro, etcétera, etcétera, al sur del lago Kineret, al sur de Tiberíades, donde se encuentra, es una zona que se caracteriza también por baños termales. Totalmente. Es parte de la característica, ¿verdad, Pedro, de esto? Sí. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Pedro. Y gracias por habernos llevado en esta recorrida, por la aventura de excavar para conocer el pasado. Lo contaste desde la vivencia y eso le da no solo otra perspectiva, sino un valor especial. Sí. Acabamos de volver con mi hermano de Becheán. ¡Apa! Estuvimos en el Bueno. Kibutz Trail y pasamos ida y vuelta, estuvimos en Tiberias, pero acabamos de volver hace 2 horas, 3 horas, para estar en esta reunión. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, pasamos, bueno, fuimos a las excavaciones Sí. unas cuantas veces. Bueno, hasta ahí nomás, no quiero Fuiste, molestar más. fuiste al Keber, fuiste a ver a la tumba del Rambama y de Maimónides, en Tveria. No, eso es en Tiberia. En Tveria. Sí, 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 en sí, Tveria. bueno, hay muchas tumbas. Sí, sí. Ahí va la Claro. Nes, sí, sí. Hay muchos para visitar ahí, sí. Sí, sí. Bueno, pero Sí, es un sitio La Via interesante, Kiva. realmente. Claro, seguro. Claro. Sí, esos son recientes. Quisiera darle la bienvenida a Norberto, que llegó un poquito tarde, pero yo lo invité para compartir. Somos compañeros del seminario de hace cuando ya estaba en la pirámide. No ha hablado, pero sí quiere participar. Bueno, genial. Bienvenido. Sí. Bienvenido, Norberto, un gusto. Gracias, igualmente. Igualmente.
Sí, más adelante tendremos algunas otras cuestiones interesantes en los mismos sitios de los descubrimientos más específicos. Simplemente era ir llevándolo cómo llegamos a este sitio de Bellán. Pero, para que ustedes, 2 minutos, yo ya tengo el otro Zoom también, cuando estábamos en Bellán, apareció un hombre, John Camp, que estuvo conversando con Amijail Mazar, y es un escritor que ganó varios premios con sus novelas, y se mostró muy interesado en las excavaciones, hasta el punto que Mazar lo lleva a Tel Rehov. Ustedes dirán, Tel Rehov. Miren, Tel Rehov queda unos kilómetros antes de Bellán, y esta es la bendición que Hashem a mí me pudo dar para decir, la viví y bueno, ya está. Bellán nunca se había excavado. Nunca. Amigos, nunca. Al otro año, después de terminar en Bellán, Amijail Mazar y John Camp abrieron Tel Rehov en un sitio virgen, que les voy a decir que tiene que ver con algo que yo trabajé mucho, que es la monarquía unida. Lo que se encontró ahí, lo que encontramos, hasta dónde se excavó. Así que ese será tema para los próximos encuentros, y que nos va a dar a nosotros mucha posibilidad, no de discutir, sino de conversar. Es decir, el texto dice esto, pero aparece esto, ¿no? Estas situaciones, porque tiene que ver... Desde la ignorancia, pregunto para orientarme, Sí. cuando dices Sí. del Reino Unido, ¿te refieres a Israel y Judá? Cuando sí. No, previo a eso, previo. El reino unificado. Saúl, Exactamente. O Sí. sea, David y Saúl, Salomón. Salomón, Y Rehoboam. Bueno. 20, claro, son los 100 años. 20, Bien. 40, 40. Podés jugarle, Marcelo. Son 80 años de Reino Unido. Claro. Pero el Claro. primero, fíjense que en algún momento vamos a hablar, depende de la línea como lo veamos. Saúl tiene más características de Nagid, jefe guerrero, que de Melech. Claro. El Melech es David. Claro. Y Salomón. tampoco, claro, y Salomón. Por lo tanto, esos 80 años, tal como dijo Benny, es interesante. Vamos a ver ahí, porque hay una pregunta que se dio con el mismo Mazar, entre las discusiones entre minimalistas y maximalistas, Claro. y Tel Rehov nos dio la posibilidad de salvar esta crítica de la escuela de Copenhague, con Finkelstein y Silverman, en donde no creían, no aceptaban el tema de Salomón, de David Salomón. Bueno, también estuve, y fue una bendición, cuando se encontró la estela de Dan, ¿no? En el 23, para hace 30 años. Es un tema genial. Bueno, Perdón, Pedro, cuando hablas de Mazar, ¿hablas del profesor Mazar o de la hija? hablo de Mazar, a ver, está Mazar, ¿La hija? sí, está padre, bueno, ¿Hija? estaba Eilat, con Eilat era la que falleció, que dijo Sí, exactamente como que había encontrado lo que era el Palacio de David, pero Claro, exactamente. con Amijail Mazar, que es el hijo del viejo, perdón, en términos cariñosos, del abuelo, ¿no? Sí. Del mayor, que es fue un arqueólogo de renombre en Israel. Bueno, con Mazar también, con él trabajé todo este tiempo, tanto Muy bien. en Bellán y en Tel Rehov. Y con Eilat en lo que, bueno, ella estuvo analizando y trabajando en Jerusalén. Sí. Bueno, discúlpenme, me tengo que ir. Gracias. Bueno, muy bien.
Que sigan Hasta bien. la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene. Chau, Nos chau. vemos Chao, bien. chao. Chau, Chau, chau. Gracias. chau, chau. Buenas noches. Chau, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos saliendo.